Es un gusto poder volver a compartir con ustedes una vez más un tema muy importante que cuando yo lo estaba leyendo y estudiando, yo me sentí bastante identificada. El ser agradecidos. Hoy vamos a hablar de cómo ser agradecidos con Dios, con otras personas que nos han bendecido. Y yo quiero iniciar leyendo en Salmo 100, del 4 al 5, el versículo 4 y 5, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí nos está detallando un montón de motivos que tenemos para agradecerle a Dios día a día. Y yo había escuchado este versículo un sinfín de veces. Yo tengo más o menos unos 30 años ya de ser parte de una iglesia, de ser hija de Dios, y no le había prestado tanta atención ni tampoco ponerlo en práctica en mi vida. Déjenme contarles que hace como 5 años, en el 2019, yo estaba a finales de ese año esperando a mi segundo bebé y recibimos esa noticia con mi esposo con gran alegría. Todas las que somos mamás entenderemos de que es un sentimiento inexplicable y muy agradecida porque yo tenía mi segundo bebé. Y cuando recibimos esa noticia, al mes de esa noticia, me dice mi esposo: bueno, fíjate que se van a duplicar los gastos porque solo tenemos un hijo, pero ahora viene otro, ¿verdad? Y entonces viene a decirme y me dice: hay una oportunidad laboral dentro de la empresa donde yo estoy, donde yo puedo aplicar y pues se van a duplicar los ingresos, lo que nosotros necesitamos. Entonces yo quiero aplicar, lo voy a hacer y vamos a ver qué dice Dios. Bueno, aplicó él, siguió todo el proceso. Yo dije, así como que uno ya hace su plan ya con ese puesto, ya vamos a tener todo solucionado, no va a haber problemas financieros, porque yo trabajaba también en una empresa muy buena también, y recibieron la noticia con bastante alegría, me apoyaron un montón, y yo dije, bueno, y mi esposo va a ganar el doble, entonces no hay problemas, no vamos a tener problemas financieros, este bebé viene con bendición y no le va a hacer falta nada. Cuando termina el proceso mi esposo, él llegó con una hoja a mi casa, allá a nuestra casa, y dice, no lo vi muy convencido, y llega y me dice: Ana, ya llegó el correo, lo imprimí, aquí está, no me dieron la oportunidad de este ascenso. Y entonces yo le digo, ¿pero qué pasó? Si todo dictaba que tú te ibas a quedar en la plaza, puesto que eras el único dentro de la corporación que ya trabajaba dentro de la empresa, que estaba aplicando, y después los otros 2 candidatos eran externos. Y entonces él me muestra el correo y decía de que no se había quedado con el puesto porque había fallado en una prueba. A la hora de todo el proceso de reclutamiento y selección, pues había fallado en una prueba, y por ese motivo no le daban el puesto. Entonces yo corté y le dije, bueno, no te quedaste sin trabajo, simplemente no te dieron una oportunidad. No, seguí leyendo, me dijo. Y entonces yo seguí leyendo, y entonces decía hasta abajo que por políticas de la empresa, cuando pasaba esto, él tenía que salir de la empresa de una vez. Entonces yo le digo, no te dieron el puesto y te quedaste sin trabajo. Y entonces me dice, sí. Entonces hoy fue el último día de que yo trabajé para esa empresa, una empresa bastante grande aquí en Guatemala. Y entonces los dos nos quedamos un rato en silencio, pero ¿por qué Dios permite esto? Manda una bendición, pero al mismo tiempo nos quita esto. Bueno, yo tengo trabajo, yo voy a ver qué hago, tú busca, tú haces esto, en fin. Eso fue en diciembre. En marzo, el 15 de marzo, estaban cerrando todo el país porque venía una pandemia. Ya había COVID en otros países y vino aquí a Guatemala. Yo con 4 meses de embarazo, y nos encierran. Entonces fue una frustración tal porque él estaba aplicando, metiendo papelería, y ¿quién iba a contratar en medio de pandemia? Nadie, sino que estaban despidiendo gente, ¿verdad? Entonces ese proceso, esos meses,
fueron así de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Más sin embargo, nunca nos hizo falta nada. Yo seguí devengando el salario que tenía, aunque no estaba trabajando. Es una muy buena empresa que no despidió gente y también nos estuvo pagando, ¿verdad? Entonces estuvimos viviendo de eso. Y mi esposo es muy trabajador y gracias a Dios él miraba qué hacía. Nosotros teníamos un emprendimiento de chocolate, vendíamos carnes y como todo el mundo quería todo a domicilio, pues él hacía ese trabajo. Y entonces gracias a Dios, Dios fue fiel porque sí venía un bebé, pero eran citas cada mes con la ginecóloga, había que también cubrir necesidades de un niño en casa. En fin, ustedes si son padres de familia van a entender ese proceso. Y la verdad es que fue bastante complicado porque no tenemos para esto, no hubieron momentos de que no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Cuando en eso en junio a mí ya me hacía falta un mes para yo tener al bebé y cuando llega y dice el médico, bueno, este es el presupuesto para que se preparen, en esto va a salir la cesárea, esto va a ser el costo. Yo respiré profundo, sentí un escalofrío porque dije, ¿dónde van a salir los recursos, verdad? Él sin trabajo, yo con un salario fijo, pero ¿dónde? Yo había ahorrado un poco y todo, y entonces, pero no cubríamos el presupuesto. Entonces viene mi esposo y me dice, ¿qué vamos a hacer? Ana, si te das cuenta, me dicen, estos meses que hemos pasado yo sin trabajo, la verdad que la hemos pasado bien, porque nos hemos estado en casa, hemos disfrutado al nene más, porque compartimos tiempo con él, Dios ha sido bueno. Y yo creo que ya dejemos de renegar el proceso que estamos pasando y creo de que Dios merece que agradezcamos por esos detalles que ha tenido con nosotros, de no dejarnos sin nada, de que sin comer no nos hemos quedado ni un día y que realmente las facturas del hogar pues están siendo cubiertas. Y entonces me dice, creo que vamos a agradecer. Hicimos una oración, agradecimos y dijimos, bueno, vamos a creer que tú vas a proveer esto que necesitamos para el parto. Y a la semana de esa oración llega una oportunidad laboral para él. Y entonces era un puesto que no tenía nada que ver con la experiencia de mi esposo. Entonces yo todavía dudando le dije, ¿cómo vas a aplicar a eso si no tienes experiencia ni en ventas, nunca has trabajado esos productos, no sabes nada? Y entonces me dice, bueno, viene, yo voy a aplicar porque la necesidad está y si Dios quiere me lo van a dar, ¿verdad? Y ya. Realmente fue un milagro que a él le dieran ese puesto que requerían un nivel académico más alto del que mi esposo tiene y también necesitaban años de experiencia en ventas, que mi esposo solo la experiencia en ventas que tenía era de esos meses que había vendido chocolate y había vendido carne, ¿verdad? Entonces no había una mayor experiencia. Pero llega el correo y le dicen bienvenido a la empresa tal y empiezas el siguiente mes. Y entonces dijo, yo le prometí algo a Dios en esa oración. Si te recuerdas, yo le prometí de que si Él concebía un trabajo, pues yo iba a ser fiel con Él, en darle lo que a Él se merece, nuestro diezmo, y que íbamos a estar agradecidos y vivir agradecidos y ya no íbamos a renegar nada más, ¿verdad? Ya no íbamos a tener ese de que Dios, ¿por qué lo permites? Que por qué, que para qué, que no puede ser de que Dios permita esto en nuestra vida si nosotros hemos sido constantes en la iglesia, que toda una vida metidos en una iglesia, alabando, adorando, entre comillas, ¿verdad? Y que tú permitas eso en nuestra vida, o sea, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso pensábamos nosotros. Y entonces, cuando viene ese trabajo, yo dije, sí, tiene razón mi esposo, pero yo dije, ahora es nuestro lado, es nuestra parte la que nos toca el cumplir, porque Él ya fue fiel y nosotros ahora, Él ya nos dio lo que le pedimos, ahora nos toca a nosotros agradecer. Y de eso quiero hablar, agradecerle a Dios. Desde esa fecha, Él prometió que iba a estar su diezmo constante y de verdad que ha estado. Nosotros ya tenemos años de asistir aquí a Iglesia de la Gracia.
desde que se fundó la Iglesia de la Gracia. Yo tengo la bendición de asistir a esta iglesia y yo sí lo sé y lo he hecho, pero ya en matrimonio, cuando nos casamos, él venía con muchas dudas sobre diezmos, sobre las ofrendas, pero yo no sabía que ese proceso le iba a ayudar a él a entender realmente cuál es el objetivo y cuál es el propósito de Dios hablando de ese tema. Y ahora yo me gozo mucho de verlo haciendo transferencias. Aquí está el diezmo y manda la transferencia a la iglesia y dice, ¿por qué? Porque de verdad Dios nos ha traído de gloria en gloria y nosotros tenemos que aprender a vivir agradecidos. Y ahora yo me pongo a pensar ese tiempo que él estuvo sin trabajo, que solo estuvimos dependiendo, yo tuve hasta para mis antojos de embarazo, ¿verdad? Entonces Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Él ya te ha dado. Y ahora que yo leo este versículo que dice, entrada con sus puertas con acción de gracias, yo ahora sí ya lo vivo y lo hago real en mi vida. No es solamente leer, ay sí, yo vivo agradecida a Dios, no. El agradecimiento dice que tiene que llevar no solamente las palabras, sino también una acción. Yo estoy hablando de un agradecimiento a Dios, que Él se lo merece. Si tú te pones a reflexionar en tu vida, vas a ver que vas a encontrar muchos motivos por qué agradecerle a Dios. Yo te conté ahorita un pedacito de mi vida, una parte de un testimonio de mi vida, del por qué yo vivo agradecida con Dios, pero hay muchos más milagros que Dios ha hecho en mi vida, tal vez una sanidad, no solamente un trabajo que ya le dio a mi esposo, también ahorita vivimos en una estabilidad económica, que solo todo se lo debemos a Él, el tener salud. Hay mucha gente en hospitales que desea tener la salud que tú y yo tenemos. Ese es un motivo para agradecerle a Dios. Y dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3, el capítulo 3 y versículo 1 y 2, que los hombres de estos últimos tiempos serán desagradecidos. Y yo he conocido mucha gente desagradecida realmente con Dios y con otras personas. Dice que para ser uno agradecido no le vamos a agradecer a los objetos, sino le tenemos que agradecer a una persona, porque algún motivo de agradecerle tiene que venir de una persona o de un ser. Y yo he conocido a personas que, por ejemplo, no honran a sus padres, porque ellos no se lo merecen, no fueron tan buenos padres, ¿verdad? Entonces no los honran, no son agradecidos con tal vez lo poco o lo mucho que sus papás les pudieron dar en el momento, ¿verdad? También cuando los hijos son desobedientes, pues son desagradecidos con los padres. Entre parejas tenemos que ser agradecidos por el trabajo que hace el cónyuge, por mantener a una familia, proveyendo lo financiero. A la mamá, a la esposa, agradecer por esa comida que hace, por mantener un hogar, viendo todo, atendiendo hijos, viendo que esté todo lo que se necesita para que la familia tenga sus comodidades. Es en todas las relaciones que tenemos nosotros en nuestro círculo, tenemos que ser agradecidos con amistades, con familiares, fuera del núcleo hogar, padres, hijos, abuelos, padres. También hay tíos, primos, que tal vez en algún momento nos han bendecido con alguna acción, con algún detalle, ¿verdad? El estar pendiente, tal vez estuviste enfermo, hubo mucha gente pendiente de ti, pues ahora a ti, que si ya estás sano, ya estás bien, a ti te toca ser agradecido y corresponder ese detalle. Dios nos manda a ser agradecidos porque dice que en el agradecimiento Dios bendice. Y con el testimonio que yo les daba, yo lo pude ver palpablemente, porque en el tiempo que nosotros estuvimos renegando, pero ¿por qué Dios permite esto? Que mira, que tenemos... Y nos enfocábamos en el problema y pensar de que por qué Dios lo estaba permitiendo y no en agradecer por esos detalles que Dios había tenido en esos meses, de que Él nunca nos soltó, ¿verdad? Y ya ahorita no, pero sí, Dios fue bueno, ¿verdad? Fue bueno, ahorita que ya
estamos en otro tiempo, es no, ¿cómo pensábamos eso si Dios ya realmente fue bueno? Entonces cuando ya cambió nuestro chip en la mente y empezamos a agradecer, vino lo que estábamos pidiendo. Entonces yo no sé qué situación tal vez tú estás pasando en tu casa, en tu hogar, en tu vida personal y dices, pero ¿por qué pasa esto? Tal vez te hace falta algo a ti. Dice que los hombres no somos agradecidos solamente por una razón, por orgullo. A veces no nos sale el decir gracias a una persona. Ay no, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Yo haciendo esto por esa persona. Pero si es en un acto de agradecimiento, no tiene por qué existir orgullo en tu corazón. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir de que todo lo que viene a tu vida, ya sea por medio de otras personas o por medio directamente que tú lo mires, que Él es el que abre las puertas y te da lo que estás pidiendo, viene de Él. Él permite de que tal persona te sirva a ti para que tú seas agradecido con Él. Hay un dicho que dice y en la palabra lo dice, que ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Y habla precisamente de eso, de que si nosotros nos servimos unos a otros, tenemos que ser agradecidos unos con otros, bendecirnos unos con otros, ser agradecidos, porque los que nos aman van a ser para nosotros una bendición, y nosotros si amamos a los demás tenemos que agradecerles a los demás. ¿Qué significa ser agradecido? Es de que todos los días vivamos agradeciendo a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que deseamos, por sueños, por metas, por relaciones, por circunstancias difíciles o no, o circunstancias muy bonitas para nuestra vida. Ser agradecidos es decir, Señor, gracias, y que nuestro actuar sea en agradecimiento también. No permitamos que nuestra vida venga algo que pueda frustrarnos y decir, no, yo no puedo hacerlo, y decir, ¿por qué a mí no viene esto? Tan poco que Dios me da, tan poquito que gano, tan poquito que tenemos, y todavía quieren así que yo le dé ofrenda a la iglesia, y nos encapsulamos en ver lo que tenemos según nosotros y no nos damos cuenta de los detalles que Dios tiene con nosotros. A veces nosotros hemos experimentado, todos creo yo, el desagradecimiento de otras personas hacia nosotros. Tal vez nosotros hemos hecho algo por alguien y nunca ha venido esa respuesta de muchas gracias por tal cosa, ¿verdad? Y la verdad no se siente bonito, se siente feo, ¿verdad? Cuando hacemos algo y no nos agradecen. ¿Cómo le muestra usted la gratitud a Dios? Hay muchas formas de mostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Primero, yo hoy te quiero invitar a que si no le has entregado tu vida a Jesús, empieces con ese primer paso de agradecimiento a Dios porque Él te dio la vida y porque hasta donde estás Él te ha sostenido. Si tú te pones a reflexionar, hay muchas cosas que tal vez son inmerecidas y el Señor te lo ha dado. Y entonces yo hoy quiero invitarte a que tú te acerques a Dios y solo con una simple oración tú le agradezcas por lo que Él ha hecho en tu vida, le pidas perdón por tus pecados y le entregues tu corazón y tu vida a Él. Y después puedes obedecerle todo lo que dice en la palabra, son mandamientos, es la forma de vida, un estilo de vida en Cristo Jesús, y si tú vives esa vida como dice la palabra de Dios, va a ser tu mejor acto de agradecimiento a Dios. Yo te agradezco hoy por conectarte, por buscar este canal, este link y escuchar este tema, escucharme el día de hoy, y solo quisiera terminar con una oración. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, empecemos a hacer ese primer acto de agradecimiento a Dios, y yo voy a hacer esta oración para que tú la repitas en donde estás y quede en tu corazón el ser agradecido. Empieza con eso, entregándole tu vida a Jesús y luego vivir una vida en Cristo.
Señor Jesús, te agradecemos por esta oportunidad, por la bendición que nos das de permitir compartir este tema y de recibir este tema en nuestro corazón. Yo hoy te vengo a pedir perdón por las cosas que he hecho consciente o inconscientemente. Te agradezco porque has sido fiel conmigo hasta el día de hoy. Quédate en mi corazón y en mi vida, te la entrego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.